Y el metabolismo de la glucosa tiene 5 vías metabólicas que ahora tenemos que ver. La principal es esperemos que alcancemos, ¿no? A terminar. La glucólisis. Es la principal, pero no es ¿Qué es la glucólisis? Tenemos acá la glucosa. Lisis siempre van a ver que es quiebra, oxidación, catabolismo de la molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces la glucosa tiene sus carbonos y en esos carbonos tiene la energía cinética, ¿no? Que están unidos mediante enlaces covalentes, que es decir que sus electrones se están compartiendo, ¿no? Ya están girando constantemente. Yo rompo eso y libero sus electrones, la energía se ha liberado y la voy a capturar y la voy a transformar. Ese es el objetivo directo de la glucólisis, la quiebra, la degradación de la molécula de glucosa para generar energía. Para eso sirve, ¿ya? Bueno, vamos a ver que va a estar controlada esta glucólisis por 2 moléculas principales, la insulina y el glucagón, que es muy importante entender la actividad de la insulina sobre la glucosa y del glucagón. Los dos son sintetizadas por el páncreas. Sabemos que el páncreas, ¿se acuerdan? En realidad son 2 órganos, ¿no? El páncreas exócrino y el páncreas endocrino. El exócrino sabemos que sintetiza la amilasa, la lipasa, las enzimas. Y el endocrino sintetiza las hormonas, ¿no? El glucagón y la insulina principalmente se va a sintetizar ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la concentración de glucosa, ¿ya? Entonces, una de estas degrada la glucosa y la otra la sintetiza. Eso es algo básico que hay que entrar con eso primero. Entonces, la insulina, su función de la insulina es hacer desaparecer a la glucosa, ¿verdad? Esa es la función de la insulina, ¿no? Entonces es una hormona hipoglicemiante. Eso tiene que estar grabado, ¿no? Siempre. Entonces la insulina ve la glucosa y la hace desaparecer. ¿Cómo la hace desaparecer? Glucólisis. La degrada, ¿verdad? La mete a la célula y hace la glucólisis, que es la degradación. El glucagón es lo opuesto. ¿Cuál es la función del glucagón más bien? Va a ser incrementar, sintetizar, o sea, que haya glucosa en la sangre. Es una hormona hiperglicemiante. Su objetivo es buscar de donde sea glucosa para que la sangre tenga glucosa. ¿Para qué? Para que todas las células puedan utilizar a la glucosa como fuente de energía. Todas las células pueden utilizar a la glucosa como fuente de energía. Eso es algo universal, ¿no? Todas. Solamente que hay algunas que la utilizan como principal fuente de energía, ¿ya? Y hay otras que la utilizan como secundaria, terciaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es muy importante captarlo, ¿verdad? Si yo traigo acá para ustedes la torta, ¿no? El bolo de Yasira, todos pueden comer, absolutamente todos ustedes lo comen. Pero puede haber personas como Marcelo. Doctor, yo aquí lo hago, doctor. ¿Tú quieres qué? Yo que hago los bolos. El bolo de Marcelo. Sí. Vamos a ver. Pero hay algunos de ustedes que van a utilizar ese bolo como su alimento preferido, ¿verdad? Y todos los días consumen bolo. Y hay personas que no les gusta y nunca van a comer eso, ¿verdad? Si les das bolo y les das una ensalada de frutas, van a elegir otra cosa, ¿no? Entonces, así es la glucosa. ¿Todas las células lo pueden utilizar? Sí. Pero hay células que lo utilizan como única fuente de energía. Y hay células que si les dan otro carbohidrato, en vez de carbohidrato, lípido, proteína, otra molécula, lo utilizan eso, ¿no? Y dejan a la glucosa. Entonces es la molécula universal para ser utilizada, pero vamos a ir viendo qué células la utilizan principalmente y qué células no la utilizan, ¿no? Eso sería, entonces glucagón aumenta la glucosa, insulina disminuye la glucosa. Regla general. La vía de la glucólisis. Acá vamos a ver el pantallazo general de qué es la glucólisis, ¿no? Aquí es lo básico, lo general, y luego vamos a entrar para que podamos ir entendiéndolo. Es bien importante que entiendan esta vía. Son 10 reacciones químicas, que las 10 les voy a explicar, y el objetivo de la glucólisis, y luego las alteraciones, ¿no? Algunas enfermedades. Tenemos aquí la molécula de glucosa. Ya sabemos nosotros que viene de los carbohidratos, hidratos de carbono, que están presentes en los alimentos. Pues es una molécula orgánica, ¿verdad? Hemos hablado de eso. No puede, la pizarra, el cuadro no tiene carbohidrato, ¿verdad? El marcador no tiene, es inerte. Carbohidrato, proteína y lípidos solamente se encuentran en células vivas, ¿verdad?
Entonces lo consumen los carbohidratos, se degrada por la amilasa, todo llega hasta glucosa. La glucosa va a todas las células, toditas la utilizan, la pueden utilizar, esa es una regla básica. Y dentro de la célula, la glucosa se va a convertir en ácido pirúvico o piruvato. Muy bien. Esa es la glucólisis. Acá lo voy a anotar, glucólisis. Destruimos a la glucosa, rompemos, ¿no?, sus enlaces de carbono y generamos piruvato, que es una molécula más pequeña. La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Es una hexosa. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Es una triosa, ¿no?, y es más pequeña. Cuando nosotros hacemos esto, liberamos energía, ¿ya? Liberamos bastante energía que luego se va a transformar en ATP. ¿Dónde se realiza esto? Supongamos que esto es una célula, se realiza en el citosol. Este es el citosol y esta es la mitocondria. Entonces, y esto es algo importante también, la glucólisis es la única vía catabólica que puede trabajar en condiciones anaeróbicas, porque en el citosol no hay oxígeno, es la única de todas. ¿Qué significa eso? O dicho de otra manera, las otras vías metabólicas necesitan de oxígeno, o sea, estar dentro de la mitocondria para poder generar energía. Eso es algo que lo tienen que entender bastante, porque realmente, y gracias a esto, nosotros podemos vivir muchas células en condiciones anaeróbicas, aunque por segundos, ¿no?, para poder sobrevivir. Entonces, la glucólisis, nuevamente, es la única vía catabólica que puede trabajar en ausencia de oxígeno. Miren aquí, para que la glucosa se convierta en piruvato, no hay necesidad de oxígeno, es en el citosol. Pero luego el piruvato tiene 2 opciones, tiene 2 caminos que seguir. Si sigue sin oxígeno, es decir, si sigue aquí en el citosol, se va a convertir en lactato o ácido láctico. Esa es la respiración anaeróbica. O en etanol, que es la fermentación, que solo hacen las bacterias, ¿no? Ácido láctico se produce en el citosol cuando no hay oxígeno. El ácido láctico, no sé si lo han escuchado alguna vez, ¿no? El ácido láctico en exceso es perjudicial, ¿no? No es muy bueno. ¿De dónde viene el ácido láctico? De la glucólisis anaeróbica. Muy bien. ¿Quiénes hacen glucólisis anaeróbica? Por ejemplo, el eritrocito. El eritrocito es la única célula que usa como única fuente de energía la glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene mitocondrias, ¿verdad? El eritrocito no puede hacer nada más. Y eso le basta para que el eritrocito pueda proteger a la hemoglobina y transportarla a todos. ¿Quién más puede hacer glucólisis anaeróbica? El eritrocito, el leucocito, las plaquetas, el músculo, ¿verdad? El músculo trabaja en condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas. Entonces, cuando tú haces mucho ejercicio muscular, anaeróbico especialmente, ¿verdad?, levantamiento de pesas, qué sé yo, genera gran cantidad de lactato, de ácido láctico, ¿no? Y este lactato, no sé si alguna vez ustedes han hecho eso, ¿no? Se les ha ocurrido el día subir el Cristo de la Concordia. Entonces, al día siguiente van a estar con dolor muscular. Aquí se le llama macurca, ¿verdad? Ese dolor muscular, ¿por qué se debe? Gran cantidad de ácido láctico en el músculo. Y este ácido láctico, que no le sirve para nada al músculo, lo bota hacia la sangre. Y en la sangre es peligroso el ácido láctico, que es en exceso. Cuando es un ácido, baja el pH. Han de escuchar acidosis láctica, que es una acidosis metabólica muy peligrosa. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Bueno, es muy inteligente. Hay una vía metabólica que vamos a ver, que el ácido láctico, el hígado, lo agarra y lo convierte en glucosa nuevamente, para que la glucosa otra vez haga esto, ¿ya? Entonces, en realidad es un ciclo, ¿no? El ciclo de Cori, que lo vamos a ver. Muy bien, entonces, glucólisis anaeróbica, la glucosa se convierte en ácido láctico, ¿ya? Glucólisis aeróbica, la glucosa que se ha convertido en piruvato entra a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A, que ya sabemos que es el acetilcoenzima, ¿verdad? Es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Entonces, acetilcoenzima A. Puede haber glucólisis anaeróbica o glucólisis aeróbica, ¿ya?
La glucólisis hasta piruvato es la misma para todas las células, es anaeróbica, ¿no? Eso es importante. Nos genera energía, poca cantidad de energía, pero genera para que pueda trabajar. Con oxígeno entra al ámbito. Cuando hay el acetilcoenzima, va al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y genera gran cantidad de ATP por el transporte de electrones. Entonces, eso es un pantallazo general de lo que es la glucólisis, catabolismo de la glucosa hasta generarnos ácido pirúvico. Entonces, la glucólisis también se llama glicólisis, ¿no? O la vía de Ender-Meyer-Hof. La vía de la glucólisis. ¿Qué les estaba diciendo? Ender-Meyer-Hof también, porque lo han descubierto esto. ¿Qué es en general? Es una vía catabólica, es exclusivamente catabólica, ¿ya? Es una vía catabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de generar energía. Esa es la finalidad de la glucólisis, ¿verdad? Es muy sencillo. Degrado la glucosa y genero energía. Esto ya lo hemos visto también, carbohidratos, lípidos, proteínas, todo llega hacia lo mismo. ¿Qué es la glucólisis? Solo estamos hablando de este paso, de glucosa a piruvato, nada más, ¿ya? Esto lo vamos a ver el siguiente semestre. Ácidos grasos también, la beta-oxidación, la transaminación y todo eso. Entonces, lo primero que tiene que pasar es una fosforilación inicial. Lo primero. Yo ya les he dicho qué enzimas son las encargadas de ponerle grupo fosfato. ¿Se acuerdan? Rebeca, ¿te acuerdas? ¿Qué enzimas son las encargadas de hacer la fosforilación? Las quinasas, ¿verdad? Entonces, las quinasas, si ya están repasando lo de enzimas, ¿qué es lo que hacían? Incorporaban grupos fosfato. Las fosfatasas retiraban grupos fosfato y las fosforilasas unían dos grupos fosfato, ¿no? Entonces, eso ya tenemos que estar repasando sobre el tema de enzimas que debemos hablar. Entonces, la glucosa, que es un hexosan, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Lo primero que tiene que pasar dentro de la célula es hacerle una fosforilación inicial. ¿Quién va a ser la molécula que va a donar el grupo fosfato? La molécula de ATP. La adenosín trifosfato dona un grupo fosfato y se convierte en ADP. Y este grupo fosfato lo va a donar en el carbono número 6. Entonces se va a llamar el producto glucosa 6-fosfato. Eso es lo primero que tiene que... La primera reacción. ¿Quién hace esta reacción química? La exoquinasa o exocinasa. Esta reacción, y siempre se van a acordar, la primera reacción siempre es la más importante. Es enzima regulatoria casi siempre. Es una enzima regulatoria. Es un paso irreversible de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es muy importante esta fosforilación? Cuando entra a la célula, aquí tenemos la glucosa, ¿verdad? Está en la sangre, tiene que ingresar a la célula. Para que ingrese a la célula, la insulina es la responsable, ¿no?, de que ingrese. Es un poquito más complejo porque la insulina crea unos receptores acá para que la glucosa pueda ingresar, pero al final la glucosa está aquí adentro. Y lo primero que va a hacer con la glucosa, la exoquinasa, la va a fosforilar y la convierte en glucosa 6-fosfato. Le está poniendo un candado para que no pueda salir por estos receptores que ha ingresado la glucosa. Es muy importante. Entonces, una vez fosforilado, no puede salir de la célula. Si no hubiera estado fosforilado, entra la glucosa y sale por otro lado la glucosa y no garantizamos que la célula tenga la energía, ¿no? Y puede que la célula muera. Entonces, es un paso muy importante, muy decisivo para que la glucosa se quede dentro de la célula y no tenga otra opción dentro de la célula que seguir la glucólisis y oxidarse por completo o seguir otras vías metabólicas. Como glucosa 6-fosfato puede seguir diferentes vías metabólicas, puede convertirse en glucógeno, puede ir la vía de las pentosas fosfato, puede ir por otras vías metabólicas. Una vez que está fosforilada, la hemos activado, estamos activando. Es una activación inicial y garantizamos que se quede. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen deficiencia de esta enzima, ¿no?, de la exoquinasa. ¿Qué va a pasar? Aparte que tienen alteración de la insulina, ¿verdad? Entonces, la poca glucosa que está ingresando no va a poder fosforilarse y va a poder salir. Sí. Entonces crea una hiperglicemia en la sangre, característico de estos pacientes.
¿Qué vías metabólicas una vez fosforilada puede ingresar? ¿Y cuáles son todas las vías metabólicas de la glucosa? Son estas 5 de acá. La que estamos viendo hoy día es la principal vía, que es la glucólisis. ¿Qué era la glucólisis? Degradación de la molécula de glucosa hasta generarnos piruvato. Y luego nos puede generar o lactato o acetilcoenzima en presencia o en ausencia de oxígeno. Correcto. Esta vía es una vía, lo anotemos para no olvidarlo, ¿no? Es una vía catabólica. Como es una vía catabólica, ¿quién lo va a activar? ¿La insulina o el glucagón? Hemos dicho que es la insulina. Igual lo vamos a anotar allá para poder compararlo. Se activa la insulina y hace que la célula pueda reconocer a la glucosa para que pueda ingresar. ¿Qué más puede seguir? ¿Qué otra vía puede seguir la glucosa dentro de la célula? Bueno, pues consumimos el alimento y después de una hora de consumir el carbohidrato se eleva en la sangre, ¿verdad? Porque lo hemos destruido y hemos generado glucosa. Hay una hiperglicemia, se eleva en la sangre, entonces sintetizamos insulina para que la insulina meta la glucosa dentro de la célula y se la pueda degradar. 2 horas después de consumir un alimento, una persona normal, la glucosa tiene que volver a los valores normales, es decir, que está con un buen metabolismo a los carbohidratos. Si después de 2 horas no vuelve a la normalidad, tiene alguna alteración, ¿no?, del metabolismo de los carbohidratos, ¿no?, como los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes diabéticos, que no están pudiendo, o una intolerancia, no están pudiendo degradar correctamente los carbohidratos. Cuando tú consumes demasiado carbohidrato y ya no necesitas como fuente de energía, lo vamos a almacenar. ¿Cómo se va a almacenar? Como glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenamiento de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Entonces, esa vía metabólica se llama glucogenogénesis. Se van a acordar que génesis siempre es construcción, síntesis, anabolismo. Glucógeno, génesis. O se lo abrevia como glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? Es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. ¿Y dónde ocurre esto? En el hígado, lo vamos a almacenar en el hígado y en el músculo. Son los únicos 2 lugares que podemos reservar el glucógeno, almacenarlo. Es decir, vamos uniendo glucosas hasta generar glucógeno. Esto es una vía anabólica, ¿verdad? De una molécula pequeña que es la glucosa, sintiendo una molécula grande que es el glucógeno. Es una vía anabólica. ¿Qué hormona va a promover esto? Nuevamente la insulina, porque sabemos que la función de la insulina es hacer desaparecer a la glucosa, ¿verdad? No le gusta que la glucosa esté en la sangre, entonces lo convierte en glucógeno y lo almacena en el hígado. ¿Qué otras vías más? Lo contrario, la glucogénesis. Hay que entender los estados nutricionales de nuestro cuerpo. Hablando un poquito de nutrición, ¿verdad? Son 2. El estado postprandial y el estado en ayuno. Entonces, el estado postprandial, ¿qué significa? He comido un alimento, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en un estado postprandial, se activan vías metabólicas, enzimas, hormonas, una parte de nuestro metabolismo. Y es muy diferente cuando yo estoy en un estado de ayuno. En un estado de ayuno se van a activar otras vías metabólicas, otras enzimas, otras hormonas, en la otra parte de nuestro metabolismo, ¿ya? Entonces, hablando de estados nutricionales, solo tenemos 2. El de ayuno y el postprandial. Yo he comido algo, por ejemplo, Ariel, ¿qué hora has comido? Lo último que has comido. No. Como alimento, 9 de la mañana. Entonces, está en un estado postprandial hasta 6 horas después de lo que ha comido. Entonces ahí se van a activar diferentes vías metabólicas. Por ejemplo, la glucólisis está activada en voz, la glucogenogénesis, la insulina, la exoquinasa. O sea, se activa una parte, ¿verdad? Después de 6 horas, si no has comido nada, ¿qué pasa? Cambias al estado de ayuno y se activan otras vías metabólicas. Se inactiva unas enzimas, se activa otras. Y así hacemos todos los días. Si luego de las 6 horas vuelves a comer algo, sigues en estado postprandial y sigues, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en estados de ayuno, mucho tiempo no he comido nada, se va a activar esta vía que es la glucogenólisis. Lisis, se van a acordar que siempre es degradación, catabolismo, destrucción. Y glucógeno.
La glucogenólisis es la degradación del glucógeno para generarnos glucosa. Eso ocurre cuando yo estoy en un periodo de ayuno muy prolongado, que no he comido, y entonces necesito la glucosa para todas las células, ¿no? Toditas te están pidiendo, ¿no? Glucosa. Entonces está bajando la glucosa, saco la reserva hepática y la libero hacia la sangre, para que todas las células tengan la glucosa. Esa vía se llama glucogenólisis. Entonces, ¿quién va a activar la glucogenólisis? Es el glucagón. Lo que hemos dicho, ¿verdad? La función del glucagón es aumentar los niveles de glucosa, el glucagón. Pero es una vía, que sería catabólica, ¿verdad? De algo grande, el glucagón estoy destruyéndolo hasta algo pequeño que es la glucosa. ¿Qué más? Sigo en estado de ayuno y se me ha acabado el glucógeno. Hay personas que a veces no se alimentan, ¿no? Se saltan una comida. Entonces sigo en estado de ayuno, el glucógeno se va terminando, se termina muy rápido el glucógeno. En cuestión de horas, ya no hay glucógeno. Y si haces ejercicio, peor todavía, ¿verdad? Se acaba más rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Voy a activar otra vía metabólica para sintetizar glucosa. La gluconeogénesis. Énfasis en acá, en neo, ¿no? Gluconeogénesis. Sintetizo glucosa a partir de compuestos que no sean glucosídicos, que no sean el glucógeno. Porque si yo sintetizo glucosa a partir de glucógeno, ¿qué se llamaría? Glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, la gluconeogénesis, tengo que sintetizar glucosa a partir de otros compuestos, a partir de lípidos, de proteínas, de lactato, de aminoácidos, qué sé yo. Lo interconvierto por diferentes vías metabólicas y sintetizo glucosa. Vamos a ver también esa vía. Entonces, esta es una vía anabólica, síntesis. Una vía anabólica. ¿Quién va a activarla? El glucagón, ¿verdad? El glucagón va a activar. Se tienen que acordar que siempre la función del glucagón es elevar los niveles de glucosa. Y finalmente la última vía, la vía de las pentosas fosfato. Es la única vía metabólica que nos sirve para generar energía directa o almacenar energía directa para la célula. Es una vía alterna de oxidación de la molécula de glucosa. La oxido la glucosa, pero el objetivo no va a ser para generar energía directamente, ATP, ¿verdad? Va a ser para convertirla en una pentosa. La glucosa es una hexosa, ¿verdad? Se convierte en ribosa. La ribosa es una pentosa. Y la ribosa sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. Eso vamos a ver en la siguiente semestre. Entonces, ácido ribonucleico, ¿no ve? El ARN. Entonces, el ARN se sintetiza a partir de la ribosa. El ADN, ácido desoxirribonucleico, se sintetiza a partir de la ribosa. Y eso gracias a la vía de las pentosas fosfato. Entonces, el ADN y el ARN de nuestro cuerpo se sintetiza a partir de glucosa. La glucosa se convierte en pentosa y por esta vía metabólica, ¿no? También nos sirve para sintetizar portadores energéticos. Y la insulina es la encargada de hacer la vía de las pentosas fosfato. Eso sería a nivel general las diferentes vías metabólicas que puede tener la glucosa. Entonces vamos a hablar ahorita, seguir hablando de la glucólisis. La glucólisis se puede dividir en dos fases. Son 10 reacciones químicas. Las primeras 5, la primera fase, las otras 5, la segunda fase. Las primeras 5, la primera fase, se llama una preparación de la molécula de la glucosa, una activación de la molécula de glucosa por la fosforilación. Acá hay un gasto de energía, pero es una vía catabólica. No nos tenemos que confundir. A veces piensan que esa parte es anabólica, no. La glucosa es catabólica, solamente que en la primera fase gasta energía. No gasta, invierte, ¿no? Invierte una pequeña cantidad de ATP para generar gran cantidad de ATP. Es lo que siempre yo les decía, hay que siempre invertir. Ustedes están invirtiendo ahora, ¿verdad? 1.000, 2.000 bolivianos para su educación, y cuando sean profesionales van a ganar, no sé, 5.000, 10.000, 20.000.
Entonces, lo mismo es la glucólisis. Vamos a invertir una pequeña cantidad de ATP, vamos a tener que gastar nuestra moneda energética para luego ganar mucha cantidad de ATP. Muchísima cantidad de ATP, no tiene comparación, ¿no? Son 19 veces, a veces 20 veces más la ganancia de ATP con la inversión, ¿no? Con la pequeña inversión. 2 moléculas de ATP vamos a invertir. ¿Cómo se realiza esta primera fase? A nivel general, y luego vamos a profundizar. A nivel general, la glucosa, que tiene 6 carbonos, la vamos a preparar en la primera fase. Preparar significa que le vamos a poner grupos fosfato, ¿ya? Y luego en la segunda fase la vamos a romper de una hexosa de 6 carbonos a triosas de 3 carbonos, a 3 triosas. ¿Se acuerdan de las triosas? Las únicas que hemos visto: gliceraldehído y dihidroxiacetona. Cada una es una triosa, que son isómeros entre estos. Y finalmente vamos a llegar al piruvato. Una glucosa nos genera 2 piruvatos, ¿verdad? 2 moléculas de 3 carbonos. Esa es la glucólisis. Ahora vamos a ir viendo paso por paso. El primer paso ya lo hemos visto. La molécula de glucosa va a sufrir una fosforilación, ¿no? Por la hexoquinasa. Vamos a ver el grupo fosfato, el ATP va a ser quien dona el grupo fosfato y se convierte en ADP. Entonces aquí se van a acordar, vamos a invertir un ATP y vamos a generar la glucosa 6-fosfato. Aquí está el fosfato. El siguiente paso, bueno, no estamos añadiendo ni quitando nada, entonces es una isomerización. ¿Se acuerdan de las isomerasas? ¿Verdad? Simplemente hacían cambios. Vamos a nosotros preparar a nuestra molécula. Y en vez de glucosa 6-fosfato se va a llamar fructuosa 6-fosfato, que es un isómero, ¿no? De la glucosa, la fructosa. Pero sí que tiene nuestro grupo fosfato. El siguiente paso, nuevamente vamos a incorporar otro grupo fosfato en el carbono número 1. Otra quinasa nos va a ayudar. Ese paso es también un paso importante e irreversible. Este es un paso importante y irreversible, ¿ve? Con una sola línea. Este no importa, es reversible. Este es otro paso irreversible. Esta enzima es muy importante, muy estudiada en medicina para el tratamiento y también para ver la fisiopatología también, que tiene que ver un poquito con la diabetes. La fosfofructoquinasa es muy importante, esta enzima. Es una enzima regulatoria. Y lo único que hace es añadir otro grupo fosfato del ATP acá, ¿no? A este carbono, al carbono número 1. Y hemos creado la fructuosa 1,6-bis fosfato. Entonces, si se acuerdan de la nomenclatura, esto no lo hemos visto. Porque difosfato sería cuando están los 2 fosfatos unidos, ¿verdad? Como adenosina, difosfato, que se pone acá, cuando los 2 grupos fosfato están juntos. Y bisfosfato, cuando están separados. Listo, ya la hemos preparado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra fructosa 1,6-bifosfato? La vamos a romper en 2. Una aldolasa es la que hace esto. Me va a crear mis 2 triosas, cada una con su grupo fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Uno tiene como grupo funcional el aldehído y otro tiene la cetona, ¿no? Pero son isómeros. Entonces, acá lo más estable es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué va a pasar? La dihidroxiacetona se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, su isómero, va a venir una isomerasa y lo va a cambiar. Entonces hemos generado 2 gliceraldehídos 3-fosfato en la primera fase. Ahí hemos quedado. Ahora, si se queda como dihidroxiacetona o se transforma, esa dihidroxiacetona sale de la glucólisis y sirve para la síntesis de lípidos, de ácidos grasos. Eso también es otra vía metabólica que la vamos a ver a partir de la dihidroxiacetona fosfato. Pero si se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, continúa la vía de la glucólisis. ¿Muy bien? Entonces ahí quedamos con la primera fase. En gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos? 2 gliceraldehído 3-fosfato. Por eso, de ahora en adelante, todo vamos a multiplicar por 2, porque todas estas reacciones se dan 2 veces, ¿verdad? Porque tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato va así, aquí recién va a venir la ganancia de energía, ¿no? La vía catabólica. Va a venir una oxidación.
¿Se acuerdan de oxidaciones biológicas? Había 4 enzimas. La enzima que hacía parte de todas las vías metabólicas eran las deshidrogenasas. Entonces aquí viene una deshidrogenasa. Aquí está mal escrito, ¿no? Es una deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a hacer? El gliceraldehído 3-fosfato lo va a oxidar, le va a quitar electrones, le va a quitar energía en forma de hidrogeniones y siempre va a trabajar con su colaborador, con su coenzima. Siempre las deshidrogenasas trabajan con su coenzima. En este caso la coenzima va a ser NAD. NAD oxidado lo va a reducir. ¿Y de dónde lo va a reducir? De la gliceraldehído 3-fosfato. Y también va a utilizar el ácido fosfórico para incorporar otro grupo fosfato. Y me va a quedar acá 1,3-bis fosfoglicerato y hemos generado una molécula de NAD. Como se repite 2 veces, son 2 moléculas de NAD. Nuestro 1,3-bisfosfoglicerato, nosotros le vamos a hacer una desfosforilación. Vamos a unir una molécula de ADP con este grupo fosfato. Y lo vamos a romper eso. Y nos va a generar una molécula de ATP. Y nos va a quedar 3-fosfoglicerato porque le hemos quitado este grupo fosfato. Entonces, acuérdense que esto lo vamos a multiplicar por 2 y son 2 moléculas de ATP. 3-fosfoglicerato, lo único que vamos a hacer es una isomerización del grupo fosfato, lo vamos a pasar a este otro carbono y se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Ahí no pasó nada, solo es una isomerización por una mutasa. Acá vamos a nosotros perder agua, lo vamos a deshidratar y luego vamos a volver a hidratarlo en diferente lugar, igual va a ser un cambio estructural y se convierte nuestro 2-fosfoglicerato en fosfenol piruvato. Y aquí sufre el último cambio energético. El último grupo fosfato lo vamos a quitar por una quinasa y le vamos a añadir al ADP, nos va a sintetizar otro ATP. Me quito el grupo fosfato y me queda como piruvato, del fosfenol piruvato a piruvato. Esta es otra reacción irreversible, si se dan cuenta todos eran reversibles. Es otra enzima regulatoria, la piruvato quinasa, son 3 enzimas regulatorias. Y me queda piruvato. Entonces, en general, ¿qué productos tiene la glucólisis? ¿Cuánto NAD hemos generado? 2 NADs, ¿verdad? ¿Cuánto ATP? 4 por 2, 4 ATPs. La primera fase, ¿cuánto ATP hemos gastado? 2. Si lo restamos, en general, ¿qué hemos generado? Bueno, aquí hemos generado agua también, ¿no? Pero eso no nos interesa como producto. Entonces hemos generado 2 piruvatos. Aquí todo es sencillo del balance porque todo es 2, ¿no? 2 NAD y 2 ATPs. Obviamente hemos generado 4 ATPs y hemos gastado 2 ATPs, entonces sería 2 ATPs, ¿no? El balance neto de ganancia. Ese es el balance neto. 2 piruvatos, 2 NADs y 2 ATPs. Ahora, ¿qué va a pasar? Estos 2 ATPs ya están listos. Ya hemos generado los 2 ATPs. Ya están listos para ser utilizados o almacenados ahí la energía. Este NAD no todavía. Es un portador de energía, está cargando la energía, pero la célula no la puede utilizar como fuente de energía. Entonces va a viajar a la mitocondria del citosol, esto es el citosol, ¿verdad? Mediante unas lanzaderas que permiten que viaje a la mitocondria y en la mitocondria tiene que convertirse luego en ATP. ¿Qué va a pasar con el piruvato? Lo mismo, si queremos generar energía, el piruvato, los 2 piruvatos van a viajar a la mitocondria para seguir degradándose y generar más ATP. Pero en condiciones anaeróbicas, ¿qué va a pasar? El piruvato se convierte en lactado y ya no nos genera más ATP. El NAD no puede viajar a la mitocondria porque no hay oxígeno, ya no nos va a servir. En condiciones anaeróbicas, ¿cuánto ATP hemos generado? Solamente 2 ATPs. Cuando hacemos la glucólisis anaeróbica. Cuando hacemos la glucólisis aeróbica, y esto ingresa, ahorita lo vamos a ver, generamos mucha más cantidad de ATP. Entonces, el balance, que lo tienen que saber, y por qué se ha producido este balance, de 2 NADs, 2 piruvatos y 2 ATPs.
Aquí está resumido lo que ya hemos hablado nosotros. La glucosa, el primer paso es una reacción irreversible, el tercer paso también y el último también. Entonces, estas tres enzimas son las más importantes: la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. En la primera parte, el primer paso que hemos hecho, hemos activado con la fosforilación y le hemos dividido en dos. Aquí hemos invertido 2 ATPs. El segundo paso, la dihidroxiacetona se convierte otra vez en gliceraldehído, entonces todo se multiplica por 2. Porque si no se convierte, esta sirve para otras vías, puede salir para otras vías. Esta la hemos oxidado varias veces y nos ha generado 2 piruvatos, nos ha generado acá 2 ATPs y 2 NADs. Ese es el balance general. Miren, la glucosa 6-fosfato puede también llegar a la vía de la síntesis de glucógeno, la glucogenogénesis. O también como glucosa 6-fosfato puede ir a la vía de las pentosas fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, como glucosa 6-fosfato es la fosforilación inicial que le permite seguir las vías metabólicas de la glucosa. Entonces, en general hemos generado 2 NAD, 2 ATPs y 2 piruvatos. El piruvato se puede quedar acá y nos genera lactato, y ahí queda todo, ¿no? No hay más. Este NAD no puede ingresar a la mitocondria porque no hay oxígeno, tampoco sirve. Entonces, solamente hemos generado 2 ATPs. En condiciones aeróbicas, el NAD ingresa a la mitocondria, el piruvato ingresa a la mitocondria y nos genera más ATP, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales de la glucólisis? Uno de los objetivos es generar paquetes energéticos o moléculas con gran cantidad de energía, ATP y NAD, ¿verdad? El ATP ya está listo para ser utilizado, el NAD le falta todavía ir a la mitocondria y convertirse en ATP. Otro objetivo que sería generar piruvato. Generación de piruvato que luego se convierte en acetilcoenzima para activar o iniciar el ciclo de Krebs como parte de la glucólisis aeróbica. Otra de las funciones que no se les habla mucho es la generación de intermediarios metabólicos. Del sustrato al producto, todos estos son intermediarios metabólicos, son muy importantes, porque estos intermediarios metabólicos tienen la capacidad de poder irse a otras vías metabólicas, como hemos visto. Dihidroxiacetona se convierte en glicerol y sirve para la síntesis de triglicéridos. La glucosa 6-fosfato sale y sintetiza glucógeno. El piruvato puede salir acá y puede sintetizar los diferentes aminoácidos. Los metabolitos intermediarios pueden servir para unirse a otras vías metabólicas. Entonces hemos generado intermediarios que son de 6 carbonos en la primera fase y de 3 carbonos en la segunda fase, que pueden ser utilizados por otras vías metabólicas. Correcto. Esas serían las funciones de la glucólisis. Hemos visto que hay algunas células que utilizan a la glucosa de manera exclusiva. El eritrocito es muy importante, ¿no? El glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente lleva oxígeno a todas las células, ¿verdad? Entonces, si el eritrocito está funcionando mal, las demás células tampoco van a poder hacer igual la respiración celular porque no tienen oxígeno. Y el glóbulo rojo solamente utiliza a la glucólisis anaeróbica como única fuente de energía. ¿Qué significa eso? Sus únicos 2 ATPs que produce son suficientes para que el glóbulo rojo pueda trabajar. Condiciones anaeróbicas. El cerebro ya es diferente. El cerebro trae condiciones aeróbicas exclusivas, ¿no? Pero utiliza a la glucosa como principal fuente de energía, a la glucólisis. Y hemos dicho, creo, que el cerebro es el que más energía gasta. 7 gramos necesitamos nosotros de cada glucosa que vamos a extraer para generar ATP. Comparándolo con otras células, ¿no? Es el que más energía gasta. Las demás gastan 3 gramos, 1 gramo, 0,5. El cerebro es el que más va a utilizar energía. Ya de acuerdo a cada persona, tenemos 2 hemisferios, ¿verdad? El hemisferio derecho es el que gasta más glucosa y el izquierdo es el que gasta menos. Las condiciones aeróbicas, el piruvato ingresa a la mitocondria, sufre una oxidación y se convierte en acetilcoenzima. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? Son muchas enzimas.
son 8 moléculas, pero para no complicarnos se le ha dado el nombre de el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es un complejo enzimático, pero se le da el nombre de piruvato deshidrogenasa a estas enzimas. ¿Qué es lo que hacen? Oxidan y descarboxilan el piruvato y lo convierten en acetilcoenzima A. Una molécula de 3 que hemos dicho se convierte en una molécula de 2 carbonos. Hemos hecho una descarboxilación. Cuando hemos oxidado, vienen estas deshidrogenasas que nuevamente utilizan como coenzima a la molécula de NADS. Entonces, cada vez que oxidamos un piruvato, generamos una acetilcoenzima y un NADS. Como son 2 piruvatos que se han generado por una glucosa, generamos 2 acetilcoenzimas A y 2 NADS. Acuérdense, ya estamos sumando. Antes hemos producido también otros 2 NADS en el citosol, ¿verdad? Ahora en la mitocondria otros 2 NADS que tienen que viajar y convertirse en ATP. Les voy a adelantar cuando hablamos de la cadena respiratoria. Cada NAD me produce 2.5 ATPs y cada FAD 1.5 ATPs, ¿no? Para que vayamos viéndolo. Eso lo vamos a entender cuando hablamos de cadena respiratoria, ¿no? Pero el NAD entrega su energía y genera 2.5 ATPs. Y el FAT, que no lo estamos viendo, es otro coenzima, otro portal energético que genera menos cantidad de ATP. Entonces, este NAD, ¿cuánto ATP me generaría? Cuando lo cambie, 5 ATPs. Y el otro NAD, los 2 NAD del citoplasma, también otros 5 ATPs. Vamos a ir sumando poco a poco. Aquí, ¿qué me queda? Este NAD viaja y me va a generar 5 ATPs. La acetilcoenzima, ¿qué va a pasar? Entra al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. En la fase aeróbica tenemos que la glucosa se degrada hasta piruvato y en esta glucólisis, que es totalmente anaeróbica, nos genera 2 ATPs. Nada más, 2 ATPs. Pero si el piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A, nos genera más ATP. Porque es el sustrato iniciado del ciclo de Krebs, de la cadena de transporte de electrones, nos genera mucha más cantidad de ATP. Bueno, ya hemos visto cuánto ATP nos va a generar, ¿no? 32 ATPs por una molécula de glucosa. En cambio, en condiciones anaeróbicas, solamente nos genera 2 ATP. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se queda en el citosol y el piruvato, en vez de oxidarse y quitar energía y convertirse en acetilcoenzima A, se reduce y se convierte en lactato. ¿Ya? Ácido láctico. ¿Quién es el encargado? La lactato deshidrogenasa, la LDH. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de enzimas? Es una enzima plasma no específica. Y creo que les di una tarea, ¿no? De enzimas, Ariel. Sí. ¿Por ahí era? Sí. Entonces eso lo van a entregar, ¿no? ¿Alguien se acuerda para qué marcador de qué era la LDH? ¿Alguien ha hecho su tarea? ¿No? Bueno, tenía 5 isoenzimas. La 1 es para el eritrocito, el marcador de anemias, ¿no? Del eritrocito. La 2 es del sistema retículo endotelial y de los leucocitos y de la musculación. La 3 es del pulmón, la 4 es del riñón, del páncreas y la 5 es del hígado y también del músculo, ¿no? Entonces cada uno te ayuda a ver diferentes patologías de acuerdo a dónde se va a encontrar. Es una enzima plasma no específica. Pero ¿cuál es su función? Convertir el piruvato en lactato. Cuando ya no puede hacer esto, va a la sangre y recién ahí sirve para utilidad clínica, ¿no? Esas condiciones anaeróbicas. Entonces está elevada en la sangre siempre que va a haber una muerte o destrucción celular, ¿no? De la célula para que pueda elevarse. Y el lactato, bueno, hemos dicho, o el ácido láctico es peligroso y que nuestro cuerpo lo va a eliminar o lo va a convertir en glucosa, ¿no? Para neutralizar. ¿Quiénes dependen de esta ruta? Principalmente, y los únicos que hacen la glucólisis anaeróbica como única fuente, son los eritrocitos. Y otros que también pueden hacer glucólisis anaeróbica, los leucocitos, plaquetas, el riñón y el músculo. Pero estos pueden hacer tanto aeróbica como anaeróbica, ¿no? Eso es muy importante, siempre se lo recalco. La glucólisis es la única vía que puede trabajar en condiciones anaeróbicas, la única de todas las demás vías metabólicas. Eso es muy importante
porque a veces no llega suficiente oxígeno a una célula. Esa célula, ¿qué es lo que hace? Dispara la glucólisis anaeróbica por algunos segundos para sobrevivir. Y si el oxígeno no llega, bueno, al final va a morir, pero le da chance para que pueda sobrevivir. La regulación son las tres enzimas que hemos hablado. La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Tres enzimas regulatorias. ¿Qué significa esto? Que normalmente mi cuerpo puede inhibir a la glucólisis de manera fisiológica, ¿verdad? Sin medicamentos, nada. ¿Cómo va a inhibirla? Inhibiendo a estas enzimas. ¿Se acuerdan de los inhibidores, no? Competitivos y no competitivos. También mi cuerpo puede activar a la glucólisis, es decir, que trabaje más rápidamente la degradación de la glucosa, activando a estas enzimas, ¿no? Y la más importante, que es la fosfofructoquinasa. ¿Cuándo se activan y cuándo se van a inactivar? La inactivación alostérica por el sitio de regulación alostérico de la enzima se da por el producto. Cuando hay demasiado ATP, ¿qué quiere decir? Hay demasiado ATP en la célula, entonces dice, ya no necesito la glucólisis. Ya no quiero que haya glucólisis. ¿Qué hago? Inactivo a las enzimas. Eso es inactivación. Luego, ¿qué más? El piruvato se convierte en acetil coenzima A, que es el sustrato del ciclo de Krebs, y vamos a ver ahora más adelante que el ciclo de Krebs, el acetil coenzima me produce citrato o ácido cítrico, ¿no? El famoso ácido cítrico del ciclo de Krebs. Entonces, cuando hay demasiado ácido cítrico, ¿qué significa? Que yo ya no necesito de la glucólisis, voy a saturar la vía del ciclo de Krebs. Entonces, cuando hay demasiado citrato, hago inactivación de estas enzimas, inactivación alostérica. Esa es la inactivación. Ahora, ¿cuándo se va a activar? Se va a activar cuando tenga poco ATP, ¿verdad? Poca energía. Hay poca energía, que significa que hay demasiada cantidad de ADP o AMP. En el medio de demasiado ADP dice, bueno, no hay energía, activo la glucólisis para generar ATP. ¿Y cómo activo la glucólisis? Activando a estas enzimas. Se va a activar cuando hay demasiado ADP o demasiado AMP. Y la fructosa 2,6-bifosfato, que va a ser una de las activaciones para convertirse en piruvatoquinasa, cuando hay demasiado de esta molécula, igual vamos a activar a mis enzimas regulatorias, especialmente la fosfofructoquinasa. Entonces, es una activación alostérica. Y siempre pasa en todas las vías metabólicas lo mismo. Hay demasiado de un producto que se está generando, se inactiva. Hay poco de ese producto que se está generando y se activa. Las enzimas son las que regulan, ¿verdad? Entonces, para ver de una vez la producción de energía neta, la glucólisis anaeróbica solamente produce 2 ATPs por cada mol de molécula de glucosa. Es la glucólisis anaeróbica, 2 ATPs. Y la glucólisis aeróbica produce 32 ATPs. Eso lo vamos a ir sumando. En la primera fase, 2 ATPs, ¿verdad? Igual que aquí. Y luego los 2 NADs que se han producido viajan por las lanzaderas, ¿verdad? Del citosol a la mitocondria, les dije. Se llaman lanzaderas de malato aspartato, que les permiten viajar. Y nos van a generar estos 2 NADs 5 ATPs. El complejo de la piruvato de deshidrogenasa de piruvato acetilcoenzima me genera 2 NADs también. Estos 2 NADs viajan y se convierten en 5 ATPs. Y luego los 2 acetilcoenzimas. Los 2 acetilcoenzimas activan el ciclo de Krebs y nos vamos a adelantar una vuelta del ciclo de Krebs, me produce 10 ATPs. Entonces 2 vueltas, porque son 2 acetilcoenzimas, me produce 20 ATPs. Sumando todo me daría 32 ATPs. Muy bien. Pero hay algunos libros que el NAD les he dicho que me va a producir 2.5 ATPs. Hay algunos que te dicen 3 ATPs. El FAD me va a producir 1.5 y algunos libros que te dicen 2 ATPs. Entonces, eso depende de la teoría quimiosmótica. Este es más redondeado, ¿no? El otro es más exacto. Puede variar un poquito de acuerdo a lo que van a leer, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con el exacto, ¿verdad? 2.5
y 1.5 ATPs. Porque si trabajas con el otro, si ustedes trabajan con el otro, te va a dar 36 ATPs. Y entonces entre 32 y 36 ATPs. Lo que puede producir como máximo una célula por cada glucosa. No significa que va a producir todo. Hay unas células que producen menos, ¿no? 20, de acuerdo a lo que va, hasta dónde va a llegar. Si por completo lo oxida, ahí sí me va a producir 32 ATPs. Entre los aspectos clínicos que tenemos de estos, tenemos enfermedades genéticas hereditarias muy poco comunes y tenemos enfermedades muy comunes como la diabetes. Vamos a hablar de las hereditarias genéticas poco comunes. ¿Dónde está? Esta deficiencia. Entonces, se deben, hemos dicho, a deficiencias genéticas. No estamos pudiendo sintetizar el gen de esa enzima, está deficiente, no hay. Esa enzima no va a estar presente. Es genético, autosómico, recesivo, poco frecuente, ¿ya? La fosfofructoquinasa, que es una enzima regulatoria, la piruvato deshidrogenasa y la piruvato quinasa, que es la última, y la aldolasa que parte la hexosa en dos triosas. Entonces, cuando no hay estas enzimas, no hay glucólisis, no hay generación de energía. Lo primero que va a pasar, ¿cuál va a ser la célula que va a morir primero? El eritrocito, que depende exclusivamente de esta vía metabólica. Entonces los pacientes van a tener anemias, unas anemias terribles, anemias hemolíticas, parecidas a una autoinmune, pero es una anemia por deficiencia de una enzima de la glucólisis. Y los productos finales de esto, por ejemplo, como la glucosa no va a poder ser utilizada, va a ir por otras vías metabólicas, ¿ya? Una de esas es la vía de las pentosas fosfato, que va a sintetizar ribosa, que sintetiza ácido úrico. Estos pacientes van a tener gran cantidad de ácido úrico, hiperuricemia en la sangre, por la deficiencia de esta enzima, que eso desarrolla grandes trastornos neurológicos, terribles trastornos neurológicos, psicomotores en la persona. Va a haber gran cantidad de acidosis láctica, el paciente puede llegar a fallecer por esta acidosis metabólica, que es terrible, ¿no? El paciente le puede dar, va a estar cansado todo el rato, no va a tener energía, ¿verdad? Hipotónico la célula muscular, crisis convulsivas y el paciente puede llegar a fallecer. ¿Cómo vas a descubrir esto? Simplemente le haces un dosaje de alguna de esas enzimas, si está deficiente, tiene esta patología genética. Y la diabetes, esa sí es más común, ¿verdad? Porque sí tiene una carga genética, es decir, puedes, si tú tienes diabetes, pasarle a tus hijos el gen, pero también tiene una carga ambiental, es decir, la alimentación, el ejercicio, el estrés que me rodea, puede activar a ese gen de la diabetes, o puede ser que toda tu vida tengas ese gen y nunca lo actives, pero lo pasas a tus hijos y lo pasas. Entonces quizás de acá algunos de ustedes tienen el gen de la diabetes, ¿no? Va a desarrollarlo quizás porque va a tener una mala alimentación, sedentarismo, o quizás nunca lo van a desarrollar, ¿no? Pero lo van a pasar a sus hijos. La diabetes mellitus es una alteración de la glucólisis. ¿Cómo va a estar la glucólisis en el paciente? Va a estar inactiva, no va a haber. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores que la glucosa no puede ingresar a la célula. La insulina va a estar mal, va a estar deficiente, la célula no va a reconocer a la insulina, las enzimas, les he dicho, ¿verdad? La exoquinasa va a estar fallando, qué sé yo. Pero lo característico de la diabetes mellitus es de que la degradación de la glucosa hasta piruvato, que es la glucólisis, va a estar prácticamente inhibida, no va a haber, ¿ya? No, entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa se va a elevar en la sangre. Característico de todos los pacientes diabéticos, hiperglicemia. Y es terrible si hay glucosa elevada en la sangre, lo que va a ir a afectar a muchos órganos. Por eso no es solo una enfermedad, es un síndrome metabólico. Hay el daño específico de la glucosa, pero empieza a dañar a las proteínas, a los lípidos y a otras células. Como les decía, va a haber hiperglicemia, es lo característico, porque no va a poder entrar la glucosa dentro de la célula y no va a haber glucólisis, ya sea porque la insulina está deficiente o no está funcionando adecuadamente o la célula no la reconoce. Cualquiera de las diabetes, ok, diferentes categorías, ¿no? Está caracterizado por hiperglicemia. Si la glucosa no ingresa a la célula,
y de esa manera eleva sus valores en la sangre. Estos pacientes diabéticos, la actividad de la exoquinasa, ¿se acuerdan de la exoquinasa? Cuando está en el hígado se llama glucosinasa, que es una isoenzima de estas, está disminuida. Eso es algo terrible, ¿no? No vamos a poder fosforilar, la glucosa no va a poder convertirse en glucosa 6-fosfato y no va a poder seguir la vía de la glucólisis. Entonces entra a la célula la poca glucosa, vuelve a salir, causando hiperglicemia. Y hay otra enzima que no la hemos visto, que hace lo opuesto. Esto lo vamos a ver cuando veamos glucogenólisis. Cuando está como glucosa 6-fosfato del hígado, para que se convierta en glucosa, hay una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Estos pacientes tienen incrementada la glucosa 6-fosfatasa, desgraciadamente. Entonces, elevan los niveles de glucosa en la sangre. Y todo lo que continúa la glucólisis está parcialmente inactivado, ¿no? Glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la generación de glucógeno, todo está alterado, parcialmente anulado en un paciente diabético. Como la insulina no está funcionando adecuadamente, empieza a elevarse el glucagón. Eso es terrible también porque el glucagón activa, han notado, ¿no?, que vías metabólicas activa el glucagón. Glucogenólisis, ¿qué va a hacer? Liberar más glucosa, empeorando. Gluconeogénesis, sintetiza más glucosa, empeorando la situación, ¿verdad? Y hay presencia de glucosuria. Como este paciente tiene demasiada glucosa en la sangre, el riñón va a tener que ayudar eliminando la glucosa de la sangre y aparece en la orina. Eso es patológico, no puede haber nada de glucosa en la orina en un paciente normal. Entonces, porque la glucosa, así como fuente de energía, es muy útil, 100% se reabsorbe. Pero ahora, como la glucosa está en exceso, las nefronas van a cambiar su permeabilidad, van a dejar pasar a la glucosa y va a empezar a haber problemas renales. La nefropatía diabética es normal en todos los pacientes diabéticos. Causa una deformación, una esclerosis, angioesclerosis renal, que es una complicación de un paciente diabético. ¿Qué otras complicaciones va a tener los pacientes diabéticos? Bueno, pues hemos dicho que las hormonas lipolíticas van a estar activadas, que significa que el glucagón va a estar elevado, ¿verdad? El hígado es el encargado del exceso de glucosa, convertirlo en ácidos grasos, pero no los almacena, los libera hacia el tejido adiposo. Patológicamente se va a almacenar mucha cantidad de ácidos grasos en el hígado de este paciente. Y no es un paciente alcohólico, no es un paciente que consume grasas, pero su hígado va a estar totalmente cirrótico. Entonces ahí tenemos el síndrome de hígado graso, porque el exceso de glucosa se convierte en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos que están circulando en la sangre causan ateromas, causan placas que impiden la circulación sanguínea normal, causando aterosclerosis, engrosamiento de los vasos o de las arterias de nuestro cuerpo. Prácticamente la glucosa elevada va a ir a todos los tejidos. Como no puede ingresar, lo va a empezar a glucosilar. Va a ir a los nervios periféricos de nuestro cuerpo. Entonces el paciente va a perder la sensibilidad protectora. Literalmente pasa su mano por el fuego y no va a sentirlo, ¿verdad? Porque están taponeadas todos estos nervios sensitivos, ¿no?, que mandan el mensaje de dolor a las neuronas. Se hace una herida y no sabe que se ha hecho la herida, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Tarda en cicatrizar las heridas también del paciente. Tiene lesiones de la piel, porque la glucosa en exceso se une a las plaquetas y no deja que las plaquetas puedan coagular. Entonces, un paciente que sus heridas tardan en cicatrizar, posiblemente es un paciente diabético, ¿verdad? Que la glucosa está inhibiendo los factores de coagulación. También se une a los leucocitos, es un paciente inmunodeprimido, no se defiende adecuadamente de las infecciones que va a haber, y estas bacterias son terribles, porque es como un niño que esté con tantos caramelos dulces, las bacterias están rodeadas de tanta glucosa, entonces que se vuelven muy agresivas, y las infecciones son terribles de los pacientes. Se les tiene que amputar, ¿no?, la mano, el pie, qué sé yo, antes de que llega a la sangre, causa una bacteremia y el paciente va a morir, ¿no? Y lesiones del sistema nervioso central y el sistema periférico. Entonces, ¿qué más? Lesiones oculares, porque va a taponear las pequeñas arterias que van a estar en la esclerótica y el paciente no va a poder ver, ¿no? Inclusive le puede dar ceguera. Entonces,
tiene alteraciones de la micro vascularidad y de la macro también. Todo esto, ¿a qué se debe? Al único caso de que la glucosa no puede ingresar a la célula y no hace glucólisis. Y se disparan diferentes otras vías metabólicas tratando de ayudar, empeorando el cuadro y creando toda esta alteración. Eso sería la última patología de la glucólisis.